razón por la cual vamos a hacer lo que vamos a hacer dentro de 2 semanas. Ustedes han visto un anuncio que ha aparecido ya por 3 domingos que dice Festival de la Vida. Y algunos hermanos ya me han estado preguntando de qué se trata eso, pastor. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? El próximo domingo nos vamos a organizar. Pero yo quiero que sepan hoy, primero, el fundamento, la razón por la cual vamos a hacer eso. Y la próxima semana, en esta miniserie, vamos a ver por qué decirle no al Halloween y por qué decirle no a la festividad del Día de Muertos. Pero pongamos las bases primero. Sí, lo tenía que poner. Sí, lo tenía que poner. Quiero que tengas tu Biblia a la mano porque vamos a estar buscando muchos pasajes. Quiero que sea la misma palabra la que esté trayéndote luz y revelación a tu mente y a tu corazón. Yo solo te voy a ir guiando, pero que sea la misma Biblia la que hable por sí misma. ¿Te has fijado, has puesto atención cómo se comportaba Jesús cuando estaba frente a la muerte? Hablando del Señor Jesucristo, ¿qué hacía Jesús cuando tenía un muerto enfrente? O cuando le llamaban para que fuera a ministrar a un muerto. ¿Qué es lo que hacía él? ¿Cómo reaccionaba ante esto? Hay tres casos en la Biblia. En una ocasión Jesús va con los discípulos para ir a visitar una ciudad. Esta ciudad se llama Naín, y cuando abren las puertas de la ciudad, Jesús se topa de frente con un cortejo fúnebre, donde ahí van las personas cargando el cuerpo, y Jesús nota a una mujer que viene llorando y llorando y llorando. La mujer que llora tan desconsoladamente llama la atención de Jesús, y Jesús se acerca a ella y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y la mujer le dice: soy viuda. Quiere decir que ya había muerto el esposo, y ahora vamos rumbo al cementerio para enterrar a mi hijo que acaba de morir. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace Jesús ante la muerte? La venció. ¿Qué hizo con aquel joven? Se acercó hasta donde estaba el cuerpo y le dice: levántate, levántate. ¿Qué hizo el muerto? Se levantó. Se levantó. Aún los muertos le obedecen, aún los muertos oyen su voz. Y ante la voz de Cristo, ante la voz de la vida, la muerte no puede resistirse. En otra ocasión, un principal de la sinagoga, uno de los hombres religiosos más prominentes, va con Jesús y le dice desesperado: por favor, acompáñame a mi casa, porque mi hija está gravemente enferma. Cuando van de camino, uno de los siervos de aquel religioso, de aquel hombre principal, se acerca y le dice: jefe, ya no moleste más al maestro, su hija acaba de morir. ¿Puedes imaginar la tristeza de Jairo? Jesús oyó lo que le dijo aquel siervo y le dice a Jairo: Jairo, no te preocupes, tu hija solamente duerme. Pero ya sabemos que Jesús utilizaba este concepto de dormir para referirse efectivamente a la muerte. Sí se murió la muchacha. Cuando llegan a la casa de Jairo, ya estaban las Magdalenas allí a grito y a moco tendido. Ya estaban llore y llore y llore, como cualquier casa de aquí de Piedras Negras cuando muere alguien, ¿verdad?
que se junta la vecina, la comadre, la tía, la madrina, todas están allí llorando por el muerto. Jesús dice: déjenme ir a donde está la niña y que nadie más entre más que su papá, su mamá y 2 de mis discípulos. Cuando Jesús se acerca con la niña, le dice: Talita cumi. Estas son palabras arameas para decirle: vente, levántate, levántate, ya despierta. ¿Qué pasó con la muerta? Era una adolescente de 12 años. La niña se levantó y se levantó con hambre, porque Jesús le dice: denle de comer. La muerte no puede resistirse ante el Hijo de Dios. En otra ocasión, la tercera que narran los evangelios, un par de hermanas, amigas de Jesús, lo mandan a buscar con un mensajero y le dicen: corre, ven a Betania porque Lázaro está enfermo, tu amigo Lázaro. Y Jesús dice: ya iré, ya habrá tiempo para ir. Pero no fue inmediatamente, sino que dejó pasar 5 días. Para cuando Jesús llega a Betania, Lázaro ya había muerto. Es más, ya hasta lo tenían enterrado. Y según los amigos de la familia, ya gedía. O sea, el cuerpo ya había entrado en descomposición. Jesús dice: llévenme hasta la tumba de Lázaro. Y parado frente a la tumba, Jesús dice: remuevan la piedra. Y parado frente a ella, a gran voz, dice: Lázaro, ven fuera. ¿Saben por qué dijo Lázaro? Porque si hubiera dicho ven fuera, se habrían salido todos los muertos del cementerio. Por eso tuvo que decir el nombre, para que nada más fuera Lázaro el que se saliera. Qué impresionante ha de haber sido que de repente, ahí a lo lejos de la cueva, como eran los sepulcros de antes, se ve una momia que viene saliendo, porque Lázaro estaba ya todo vendado para que su cuerpo ahí se descompusiera. Y sin embargo ahí viene. Por eso Jesús dice: desátenle. Quiere decir, quítenle las vendas para que pueda andar libremente. Tercera ocasión en la cual vemos que la vida, que es Jesús, tiene poder y autoridad sobre la muerte. Hermanos, quizás el más increíble testimonio lo encontramos en Mateo 27, donde ustedes pueden leer, allí escondido en la historia de la crucifixión de Jesús. Solamente Mateo incluye este pasaje. Algunos quizás nunca lo han leído o no lo han notado, pero dice Mateo 27:52 que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, además de que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, además de que la tierra tembló, además de que el cielo se oscureció, sucedió algo increíble también ese día. ¿Qué sucedió? Léelo, ahí en el verso 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto. ¿Qué sucedió con ellos? Se levantaron. Y dice el 53, como el sepulcro estaba abierto, pues aprovecharon para salirse. No se quedaron ahí adentro, no pidieron permiso, dijeron: estamos vivos otra vez, vámonos de aquí. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, esperaron todavía 3 días para salir de los sepulcros. Dice que vinieron a la ciudad santa, que es Jerusalén, y allí se aparecieron a muchos. Qué increíble es el poder y la autoridad de Jesús, que aún muriendo físicamente, Él está dando vida a los que estaban muertos.
Cuando la muerte se tiene que enfrentar a Jesús, nunca se olvida de llevar su banderita blanca, porque sabe que Jesús le va a dar una noqueada vez tras vez tras vez, y tiene que llevar la bandera blanca o la toalla para tirarla y decir: se acabó. Estoy utilizando términos de box, términos de guerra. Cuando tú quieres rendirte en una guerra, sacas una bandera blanca y le anuncias al enemigo que ahí muere. Ahora sí que la muerte dice: ahí muere. Contigo no puedo. Nunca he podido y nunca podré. Jesús es la vida y Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Muriendo incluso Él, lo vemos otorgando vida a las demás personas que estaban muertas. Segunda de Timoteo 1:10. Te dije que íbamos a usar la Biblia, así que rápido voy a este libro, a esta carta, donde enfáticamente dice que Jesús le ganó a la muerte. Le dice Pablo a Timoteo: pero que ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte, abolió la muerte, venció a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este pasaje nos recuerda que Jesús ya venció sobre la muerte. ¿Por qué Jesús tiene este odio, esta lucha feroz contra la muerte? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes por qué Jesús detesta la muerte? ¿Tú sabes por qué Jesús, mientras caminó aquí en la tierra, muerto que se le pusiera enfrente, Él lo resucitaba? Él no podía soportar tener a la muerte junto a Él. ¿Tienes una idea de por qué Jesús se enfrenta a ella de una manera tan encarnizada, tan feroz? ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿De dónde viene la muerte? ¿De qué es resultado la muerte? Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es la muerte. El precio, el resultado por nuestros pecados es la muerte. La muerte fue introducida a nuestro mundo, ¿por qué causa? Por el pecado. Cuando Dios plantó a Adán y a Eva en el huerto, Dios no estaba pensando en la muerte para ellos. Dios no estaba pensando en eso. Por eso sí les dijo: tengan cuidado de tomar del fruto de este árbol que está plantado en el huerto, porque el día que de él comieren, de cierto ¿qué? Morirán. Pero si no comían del árbol, ¿qué iba a pasar? Iban a vivir todo el tiempo. Dios no diseñó la muerte, no estaba en su plan, pero sí sabía que la muerte podía llegar. Por eso puso la advertencia, por eso se los dijo bien claro. Y sin embargo, tanto el hombre como la mujer desobedecieron, y dice la Biblia que por causa de Adán la muerte fue introducida a nuestro mundo. La paga del pecado es muerte. Por eso es que Jesús odia tanto a la muerte, porque la muerte es resultado del pecado. Y si hay algo que Dios aborrece, dice la Biblia, es el pecado, precisamente. Y lo aborrece por las consecuencias que tiene para nosotros. ¿Qué consecuencias provoca la muerte? Cuando hablamos de muerte, quiero que pienses en algún funeral de algún ser cercano, y quiero que me digas qué son los sentimientos y las consecuencias
que se experimentan cuando un ser querido lo vemos partir. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza la muerte? ¿Cómo nos perjudica a nosotros? Primero, ¿qué sucede con la persona que sepultamos? Se produce una separación. La muerte trae, número uno, separación. Ya nunca más los volvemos a ver físicamente. ¿Qué más produce la muerte? Un dolor. Pregúntale a cualquier persona que esté experimentando la pérdida de un ser querido y te va a decir: siento algo aquí adentro y no lo puedo explicar, solo sé que duele mucho. Hay un dolor interno, un dolor del alma que tarda mucho en sanar, y en algunos casos, hermanos, nunca sana. ¿Qué más produce la muerte? ¿Qué más has visto en los funerales? ¿O qué más has experimentado cuando te ha tocado a ti? ¿Qué le pasa a tus ojitos? Aún la persona más fuerte en un funeral de alguien que ama, tú lo ves quebrantado, quizás no llorando a llanto abierto, pero no va a poder evitar que al menos un chorrito de lágrimas se le escurra por entre los ojos. Por eso tú vas a poder identificar bien fácil en un funeral quiénes son los familiares, quiénes son la gente cercana. Los que traigan lentes oscuros, esos son los que eran la familia, porque la familia procura ponerse los lentes oscuros para que no vean que los ojos los traen hinchados de tanto llorar. La muerte nos produce lágrimas. ¿Qué más produce la muerte? Tristeza y desesperanza. Todas estas cosas la muerte las produce, y sabes, todas estas cosas Dios las detesta. A Él no le agrada las consecuencias que la muerte tiene en nuestra vida. Él no quiere esa separación. Él no quiere verte llorando de manera inconsolable. Él no quiere que sufras ese dolor. Él no quiere que vivas con desesperanza y en tristeza. Vamos a Juan capítulo 1, verso 4. La Biblia declara algunas verdades con respecto a la persona de Jesús. Y es Juan el que menciona esta verdad en dos versos diferentes. En Juan capítulo 1, verso 4 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él, refiriéndose a Jesús, ¿estaba qué? La vida. En Juan 14:6, Jesús mismo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, pero ¿qué dice también? Yo soy la vida. Jesús dice en Juan: el que tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene vida. Tiene vida. Juan también dice: en esto consiste la vida eterna, en que conozcan a Jesucristo, tu Hijo. ¿Por qué la vida está relacionada con Jesús? Porque Jesús es vida. Son sinónimos. Así como la Biblia dice que Dios es amor, también la Biblia dice que Jesús es la vida. Por eso la vida y la muerte no pueden coexistir. Y cada vez que la muerte se presentaba delante de Jesús, Jesús la aplastaba, la dominaba, la vencía. Y la gran victoria Jesús la consiguió ahí en la cruz del Calvario. Qué interesante que en la cruz la muerte creyó haber ganado para siempre. ¿Por qué piensas que la muerte creyó haber ganado para siempre? Porque consiguió que Jesús físicamente, humanamente, muriera.
puedes imaginar al diablo, porque la Biblia dice que la muerte servía al diablo. Uno de los poderes que Satanás tenía era la muerte. Cuando el diablo ve que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice la Escritura, y al instante expiró, y allí murió. ¿Recuerdas en la película de la Pasión esa escena cuando Jesús dice estas palabras y entonces se ve al personaje que representa a Satanás, al pelón que está encapuchado y que va cargando a un niño ahí todo deforme, enano? Bueno, cuando Jesús muere, en esa escena de la Pasión, el diablo se quita la capucha y grita así todo feo, demoníacamente, un grito de victoria, porque él cree que está ganando. Él ha de haber dicho: lo conseguí, lo maté, maté al Hijo de Dios, maté a la vida. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Cuando su plan se le devuelve a él mismo con toda la fuerza del amor de Dios. Porque el Hijo en realidad no murió, murió el cuerpo. Pero dice la Escritura en Pedro, vamos a Pedro, primera de Pedro 3:18. ¿Lo tiene alguien? Primera de Pedro 3:18. Si no, yo lo leo. El 19 también. A la verdad muerto, ¿en qué? Muerto en la carne, muerto en lo físico, en lo humano, en lo carnal. Pero ¿cómo estaba Jesús en el Espíritu? Estaba vivificado. No se puede matar a Dios. Dios es eterno, Él vive y reina por siempre y para siempre. Él es el que es, Él es el gran yo soy. Él permitió que este cascarón, que esta tienda de campaña que Él ocupó, ese cuerpo de polvo también, pudiera morir. Pero su espíritu estaba vivificado, dice, y en ese espíritu vivificado descendió a las tinieblas, y allí Él proclamó la victoria ganada en la cruz a los espíritus encarcelados. Jesús triunfó en la cruz, y en esa cruz Él dio el golpe final sobre la muerte y le arrebató al diablo el poder que Él tenía sobre la muerte. Ahora la muerte ya no sirve para los propósitos de Satanás. Ahora la muerte está sujeta a la autoridad de Dios. Cuando el diablo tomó ese poder, él usaba la muerte para mal. Ahora Dios la usa a la muerte solo como una transición hacia la eternidad. Ahora la muerte es un servidor de Cristo. Él le arrebató a Satanás ese dominio y esa autoridad. Colosenses 2:13. Dice de la siguiente manera: ustedes estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne. Sin embargo, Jesús les dio, ¿qué les dio? Vida, juntamente con Él, perdonándoles todos sus pecados. La vida aceptó pasar por la muerte con el único propósito de pagar allí por nuestras culpas. La única manera de poder abrir otra vez el camino para encontrarnos con el Padre requería el perdón de nuestros pecados, y el único digno
La única ofrenda que el Padre iba a aceptar era la vida de su propio Hijo Jesucristo, el santo, el puro, el digno, el cordero inmolado. Pero en esa muerte de Jesús en la cruz, no solo estaban resucitando los muertos que leímos en Mateo 27. Desde allí, desde esa muerte, desde ese día, también tú y yo ya estábamos siendo perdonados, ya estábamos viniendo a vida. Aún no existíamos tú y yo físicamente, pero en la mente de Dios Él ya estaba pagando el precio a futuro por ti y por mí. Él nos pasó de muerte a vida para hacernos como Él, para hacernos como Él. Jesús despojó a la muerte en la cruz de su poder, según lo relata Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y ahí dice quién era el que lo tenía antes: al diablo. Jesús se lo quita. A través de su muerte le arrebata la autoridad al diablo, y ahora Jesús maneja la muerte de acuerdo con sus planes y sus propósitos. Ya la muerte no tiene poder sobre ti y sobre mí. Aun y cuando estemos destinados en este mundo a, como Jesús, pasar por la muerte física, pero eso no quita el poder que Él tiene para levantarnos de la muerte y resucitarnos así como Él también resucitó. Dice la Escritura que va a llegar un día no muy lejano en el cual ese servidor que es la muerte va a rendirse por completo, y entonces no existirá ya más. Dice Primera de Corintios capítulo 15 que el Señor está esperando a poner a todos sus enemigos como estrado de sus pies, y dice: y el postrer enemigo, que es la muerte, también será vencida. ¿Cómo será vencida? ¿Has notado lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21? Cuando tú y yo estemos en el cielo disfrutando ya la eternidad con Cristo, va a haber algo que estará ausente. Hay algo que en el cielo no puede entrar, no puede existir, no puede estar allí. ¿Qué es lo que ya no puede estar en el cielo, en la eternidad? El pecado. El pecado ya no puede estar allí. Y dijimos que el resultado del pecado era la muerte. Por lo tanto, también en el cielo la muerte ya no es bienvenida. Dice la Biblia en Apocalipsis que en su momento Jesús va a decretar juicio, lanzando al lago de fuego y de azufre a Satanás, a la serpiente antigua, y también ¿a quién? A la muerte. Mira lo que dice el capítulo 21 en el verso 3. Y he aquí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿quién? Ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor. ¿Te acuerdas cuando hice la pregunta qué provocaba la muerte en nosotros? Y ustedes dijeron tristeza, lágrimas, dolor, separación. Bueno, la victoria final allá en el cielo nos dice que nunca más vamos a experimentar ni separación,
ni dolor, ni angustia, ni tristeza, y nunca más lloraremos por causa de la muerte, porque la muerte ya no tiene cabida en la eternidad. ¿Por qué les digo todo eso? Hemos llamado a este festival que queremos realizar en 2 semanas más, el Festival de la Vida. Si ustedes entendieron lo que expliqué ahorita, ¿cómo debía llamarse en realidad ese festival? ¿Festival de quién? Pudimos haberle puesto Festival de Jesús, porque Jesús es la vida. Esa es la conclusión de este mensaje. Jesús y la vida son sinónimos. La vida es Jesús y Jesús es la vida. Pero quisimos ponerle Festival de la Vida para que haga sentido con las fechas que se viven durante el 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre aquí en nuestro país, y precisamente aquí en Piedras Negras por ser frontera. 31 de octubre ustedes van a ver a muchos niños, muchas escuelas, a muchos papás preocupados, inquietos, yendo a las tiendas para comprar disfraces, para vestir a sus hijos, para que salgan a pedir dulces, y la gente en su inocencia y en su ignorancia dice: es que solo es una fiesta de disfraces, solo es algo inocente, es ir a pedir dulcecitos, por eso es que participamos. Bueno, próximo domingo no faltes para que veas todo el trasfondo que hay detrás de esta fiesta. Y es una fiesta donde el contexto está en la muerte. 1 y 2 de noviembre tenemos la versión mexicana. Y en la versión mexicana ustedes pueden entender que tiene que ver con la forma en la que nuestros antiguos concebían la eternidad. Si usted quiere saber de dónde viene esa idea del Día de Muertos, pues usted puede ver la película esa de Coco y usted se va a dar cuenta, es toda una creencia de las personas que habitaron antes en nuestro país. Allá Obed, que es de Michoacán, esa fiesta es una cosa increíble. La cosmovisión de los mexicanos es que se abre solo en ese día un portal en el lugar donde se encuentran las almas de los difuntos, y que con las plantitas del cempasúchil, que son amarillas y que brillan en la noche, los fieles difuntos pueden encontrar el camino de regreso a casa para visitar a sus seres queridos por esos 2 días. Y los seres queridos, para disfrutar del tiempo con ellos, pues en su honor les levantan toda una ofrenda con su foto y las cosas que les gustaban a ellos comer cuando vivían. La idea se oye bonita, se oye romántica, es más, hasta a mí me dan ganas de poner un altar. ¿A quién no? ¿A quién no le gustaría poder abrazar otra vez a su abuelo o a su bisabuela, a su papá, a su esposo, a su esposa, al hijo que perdió? Se oye muy bonito, pero ¿sabes? Esa es la especialidad del diablo: engañarnos con cosas que a los oídos se oyen inocentes, se oyen dentro de un contexto así como del amor en familia, pero la Escritura dice otra cosa. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Te lo quiero dejar así para que digas: no me lo pierdo el próximo domingo, quiero oír la información y quiero saber por qué no. Pero quiero que vengamos y nos vayamos preparando en nuestro corazón para hacerle frente a la festividad de la muerte con una festividad de la vida. Y allí tú y yo podemos resplandecer en el mundo oscuro
con la luz de Jesús. Tú y yo representamos la vida en este mundo. Vayamos a llevar vida a los lugares donde normalmente hay muerte, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay separación. De eso se trata este festival. Quiero que hoy te lleves, digamos, la base bíblica. Como Jesús es vida, Él odia la muerte. Mientras caminó en la tierra, cada vez que pudo, se deshizo de la muerte. Pero para cuando Él se fuera otra vez al cielo, dio el golpe final ahí en la cruz, para asegurarnos que en el futuro también la muerte sería desalojada de nuestras vidas. Qué bendición va a ser cuando en la eternidad estemos en el cielo y nunca más ya nos podamos separar, donde nunca más tengamos que ir a consolar a un hermano y decirle: siento mucho tu pérdida, siento mucho tu dolor. En el cielo ya no habrá eso, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Yo no espero ver a mi bisabuela, no espero ver a mi tío Chucho, no espero ver a mi suegro aquí. Si los llego a ver aquí, mejor salgo corriendo, porque no son ni mi suegro, ni mi bisabuela, ni mi tío. Serán demonios los que vinieron a verme. Pero yo sí espero en la eternidad, en el cielo, volver a ver a mi suegro, volver a ver a mi tío, volver a ver a mi bisabuelo. ¿Lo crees tú también? Somos la vida porque Jesús es la vida. Odiamos a la muerte porque Jesús odia a la muerte. Y proclamamos su victoria porque Jesús ya la ganó para nosotros y para toda la gente que hoy día está triste y que camina sin esperanza. Tú te vas a dar cuenta cuando vayamos allá a los cementerios cuánta gente todavía sigue llorando la pérdida de un ser querido. Y si tú ves la fecha de la placa del cementerio de la tumba, va a decir que se murió hace como 30 o 40 años y la persona sigue llorando como si fuera él, porque todavía tiene dolor, porque no tiene esperanza. Yo quiero que tú te animes, iglesia, para que podamos llevar vida a los lugares donde normalmente hay muerte y oscuridad. Ponme, Cintia, por favor, el anuncio, los anuncios, el último, el de la película. Algunos no estaban aquí en la mañana cuando hice el anuncio. Quiero decirles que el banderazo de salida para el Festival de la Vida va a ser el próximo sábado. Anota por ahí la fecha, sábado 26. Es el próximo sábado, 10 de la mañana. Cuando pregunté a los que habían llegado temprano cuántos no trabajan ese día, sábado a las 10 de la mañana, que tienen libre, a ver, alcen su mano para ver ahora a los que ya llegaron después. ¿Quién tiene libre el próximo sábado en la mañanita? Háblenle a Adri, no me escucha. No, dije que no. Yo todavía no. Bueno, muy bien. Ese día hemos pedido al dueño del Cineplex, a Jaime Villarreal, que nos separe una sala para nosotros solos, toda la dulcería para nosotros solos, todo el cine para nosotros solos, para que en esa sala